¿Cuántas veces lo has intentado? Sabes, es fácil pensar que no eres lo suficientemente productivo o productiva, dejarte llevar por la frustración y sentir que haces poco o ningún progreso. Si diste clic en este video, quizás sea porque sientes algo por el estilo. Existen muchas formas de tratar de pensar en algo cercano a una solución, a una respuesta, pero a decir verdad, todo parece ser más de lo mismo. Debes tener disciplina. Organiza un poco mejor tu vida. Construye día a día mejores hábitos. Todas parecen ser buenas soluciones. Claramente, si fuésemos más disciplinados, llegaríamos a cumplir más fácilmente nuestros objetivos. Si tuviéramos una vida un poco más organizada, todo podría estar en su lugar y no tendríamos que preocuparnos por ciertos problemas. Si tuviéramos mejores hábitos, mejoraríamos día a día. Pero es mucho más complejo que eso. En lugar de preguntarnos cómo tener más productividad, cómo dejar a un lado la procrastinación, o en resumen, cómo obtener algún resultado, creo que deberíamos hacer preguntas un poco más profundas. Todos queremos construir algo de valor en nuestras vidas. Queremos tener nuevas cosas y crear algo capaz de llamar la atención del mundo. Pero si pensamos únicamente en el destino, llegaremos a encontrarnos tarde o temprano con estos consejos simples y repetitivos. A pesar de que nuestras vidas son bastante complejas y el éxito es bastante subjetivo. ¿Cómo hacernos preguntas más profundas? ¿Cómo encontrar nuestro propio camino? Nadie te va a dar una respuesta que se ajuste a tu historia, a tus necesidades. Como todo en la vida, no podemos asegurar que aquello que está funcionando para nosotros pueda funcionar para ti, o viceversa. De todas formas, sí podría serte útil. Por eso considero personalmente que gran parte del sentido de nuestras vidas como seres humanos tiene origen en una simple palabra: compartir. ¿Qué sería de un libro sin lectores, de una canción sin oyentes, de un video sin espectadores? ¿Cuál es esa respuesta que tanto necesitas? Quizá no se encuentre aquí, lo siento. A decir verdad, también lo intentamos. También tratamos de ser productivos. Nuestra motivación también duró algunos meses. Sin darnos cuenta, también dejamos a un lado aquello que estaba funcionando. Dejamos a un lado hábitos importantes. Dejamos de hacer cosas que nos dieron resultados. Y quizá, al igual que tú, tampoco sabemos por qué. Lo que sí sabemos es que nunca dejaremos de intentarlo. ¿Y tú? Siéndote sincero, no considero que esto sea un problema, sino más bien un síntoma de algo mucho más profundo. Pienso que la productividad o la procrastinación son justamente eso, síntomas. Hay algo mucho más complejo que simplemente tener un mal hábito, o la ausencia de un propósito, o quién sabe qué otro término podría ser utilizado para vendernos cursos de superación personal o libros de autoayuda. No digo que no funcionen, hay cosas que han funcionado para nosotros. Muchas de ellas quedaron plasmadas en videos antiguos. También hay cosas que dejaron de funcionar para mí, y es en parte aquello lo que me ha motivado a hacer este video, pues considero que todo este mundo del desarrollo personal se encarga de compartir reglas bastante generales, reglas que tienen una alta probabilidad de funcionar en casi todo el mundo, pero ignora algo muy importante, y es que al final, esto no deja de ser un viaje personal. Creo que en el fondo sabes que las respuestas no están en ninguno de estos videos o libros. Creo que en el fondo sabes cuál es el problema de todo esto, al menos en tu vida. Pero al final, todo se trata del proceso.
Podría recomendarte muchas cosas. Podría decirte que el único hábito que nunca deberías perder sería el de la lectura, o que aquella actividad que te permitiría mejorar tu salud mental se llama meditar. Podría intentar explicarte sobre la importancia de respirar, ya que muchos respiramos mal, y aquello nos trae bastantes problemas. Incluso podría decirte que en ciertas ocasiones, aquello que llamas procrastinar es en realidad cansancio acumulado. Pero, ¿realmente sería esto lo que necesitas? ¿Necesitas encontrar un camino o un propósito? ¿Necesitas que alguien te diga qué hacer? ¿Encontrar gente que está un poco adelante de nosotros para aprender de sus experiencias? ¿O quizás solo necesitas sentir que alguien está de tu lado? La verdad, no lo sé. Si te fijas bien, el mensaje de este canal ha cambiado bastante. Somos un pequeño grupo de personas que siente pasión por el cambio y ciertamente el progreso. Pero ¿cuál es la mejor manera de representarlo en un video? ¿Hablar de la vida moderna? ¿Criticarla? ¿Hacer cápsulas con los mejores consejos que tengamos en nuestras manos? No se trata de nosotros. ¿No sientes que ahora mismo todo está lleno de basura superficial? La pregunta no es por qué no podemos ser productivos o por qué no podemos dejar de procrastinar. La pregunta es, ¿qué es aquello que hace que procrastinemos? ¿Qué es aquello que nos impide ser productivos? ¿Se trata de alguna adicción? ¿Algún problema en nuestra salud mental? ¿Acaso se trata del enfoque negativo del que habla Daniel Kahneman en su libro? ¿O de nuevo, es un poco más complejo que eso? Mi recomendación es que dejes de verlo como un problema y comiences a aceptarlo como un síntoma de algo mucho más profundo. La principal razón por la que no podemos ser conscientes de qué es aquello que nos hace improductivos es porque no nos tomamos el tiempo de reflexionar, apagar todos nuestros dispositivos electrónicos, quedar a la deriva con nuestras mentes para averiguar cuál es la raíz de todos nuestros problemas. Es difícil, pero es necesario. Recuerda que no puedes escribir tu vida con el lápiz de otra persona, pero siempre puedes detenerte por un momento, observar al cielo y simplemente pensar.